en la Biblia hay varias citas que son mis favoritas. En mi página de presentación en internet tengo anotada cuál es la favorita de las favoritas, en mi caso personal. Pero hay otras. Otro texto bíblico que me gusta mucho es el final del libro de Job. Me llena de esperanza. En otra ocasión hablaré de ello. También está, por ejemplo, cuando David va a pelear contra Goliat, pero no el momento de la pelea, sino el momento previo de la pelea con Goliat, cuando está con el rey Saúl, y se da algo que yo llamo así entre camerinos, tras bambalinas, antes de la pelea con Goliat, pero también de eso posiblemente hable en otra ocasión. Pero hay otro que me gusta mucho, pero no por lo que pasa, no, porque no es agradable lo que pasó, sino por lo que me enseña. Es aquel joven que cuando está Pablo en una ciudad, está predicando y están en un aposento alto, están en la parte alta de aquella casa donde está predicando Pablo, y empieza a avanzar el discurso y empieza a avanzar la tarde, la noche, se empieza a hacer noche, se oscurece, entonces pues empiezan a prender las luces y todo eso, y hay un joven, yo creo que para que le diera la brisa de la noche, que se sienta en la ventana, y cuando avanza más la noche, pues él se queda dormido y se cae por la ventana. Entonces, aquí este texto bíblico a mí me gusta mucho pensar en él, porque me instruye mucho, porque este joven se quedó dormido porque no estaba atento a la predicación de Pablo, no estaba tan atento como debiera. ¿A la predicación de qué? A las palabras de Jesús, a la palabra. No estaba atento a las cosas de Dios, no estaba atento a la voz de Dios. Adentro en el aposento, en aquella habitación donde estaban, había luz. Era la luz de Jesús, la luz de Dios, la luz de la vida, la luz que da vida. Sin embargo, él, pues a lo mejor se hizo un poquito pesado estar tanto tiempo en la luz y dijo, me voy a poner acá en la ventana para recargarme a gusto. Y fue y se sentó en la ventana, se recargó en el marco, me imagino yo, y empezó a voltear hacia afuera y hacia adentro, un ratito a Pablo y otro ratito para afuera. Y en aquel entonces pues no había luz como esta que se acaba de encender, por ejemplo, aquí donde vamos, en el camino en el que vamos, no había esa luz que le llamamos mercurial, o no sé cómo le llamen en tu ciudad. Y yo entiendo que la calle de aquella ciudad pues se veía oscura, se veían las luces de adentro de las casas o algunas luces muy separadas. Y entonces empezó a ver hacia adentro de la habitación, a escuchar lo que decía Pablo, y luego se distraía un poco y volteaba hacia afuera y se veía menos luz. ¿Afuera qué había? Estaba la oscuridad. Estaba la oscuridad contra la luz. Y él empezó a coquetear con ambas. Escuchaba un ratito a Pablo, volteaba hacia la luz, como que se despabilaba, luego volteaba hacia afuera, hacia la oscuridad, y como que se adormilaba, como que se descuidaba de la palabra, y se le empezaron a escapar pedacitos de la palabra de Dios. Se le empezó a escapar parte del mensaje que Pablo le llevaba de parte de Dios. Empezó a dormirse, se empezó a adormilar, se empezó a descuidar, hasta que se cayó por la ventana y se mató. Entonces, esto me instruye mucho porque ¿soy de la luz o soy de la oscuridad? ¿Estoy dentro o estoy fuera? A mí esto, siempre que pienso en esto, me llama a definirme. ¿Soy de Dios o no soy de Dios? ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo?
¿Estoy en la iglesia o no estoy en la iglesia? ¿Participo de ella o no? ¿Soy de la luz o soy de la oscuridad? ¿Soy del cielo o soy del mundo? Y esto es lo que le pasó a aquel joven. Estaba entre la luz y la oscuridad, estaba en la ventana, estaba justo en la línea. ¿Y qué sucede? Pues él se queda dormido, le ganó la oscuridad, le ganó el cansancio, le ganó el agotamiento, o quizá incluso le ganó el aburrimiento. ¿Y qué sucedió? Ganó la luz, se durmió, se descuidó y se mató. Ahí está ese gran riesgo. El riesgo de matarse si no permanecemos en la luz, si no estamos atentos a las palabras que vienen de la luz, del enviado, del mensajero, los sacerdotes, los predicadores, o nuestra misma familia, cuando a veces nos quieren dar un buen consejo, un consejo que nos va a dar vida, que nos da luz. Y muchas veces escuchamos más, empezamos a coquetear y escuchamos más los consejos que vienen de la oscuridad. La luz, esos consejos que vienen de fuera, esos consejos que nos jalan al mundo. Eso es lo que le empezó a pasar cuando él empezó a dormirse, a descuidarse, empezó a ganarle el mundo de afuera, lo que estaba afuera. ¿Y qué sucedió? Se cayó y se mató. Hablando de lo espiritual, eso le puede pasar a nuestro espíritu si no nos definimos. Si no definimos de quién somos, de la luz o de la oscuridad. O si queremos, como este joven, coquetear, porque sí nos gustan las cosas de Dios, pero no todas. Sí nos gustan las cosas de la iglesia, pero no todas. Sí voy a algunas misas, pero no a todas. Sí voy a misa, no falto a misa los domingos, pero pues estoy escuchando y de repente empiezo a ver el techo y empiezo a ver las luces, a ver si están completas las luces, y luego empiezo a ponerme atención allá en otras cosas. Empiezo a ver quién vino, quién no vino, y cuando menos pienso, el sacerdote ya acabó la homilía. Así como aquel joven que estaba sentado en la ventana, entre que escuchaba y no escuchaba, entre la luz y la oscuridad. Aquel joven se cayó y se mató. Igual decimos, pues si estoy sentado en una banca en misa, o si estoy sentado en mi casa viendo la televisión, o si estoy sentado bien, cómodo, a gusto, donde no haya nada que me pueda golpear, pues si me caigo, pues no me voy a matar. Sí, hablando de nuestro cuerpo, así puede ser, pero nuestro espíritu, nuestra alma, ¿qué pasa si coqueteamos con la oscuridad y con la luz, con la oscuridad y con la luz, y llegará un momento en que la oscuridad ganará? Nos vamos a caer y nos vamos a matar. Nuestra alma se va a morir. Nuestro espíritu se va a morir. ¿Cuáles son las consecuencias de que nuestra alma, nuestro espíritu se muera? Son graves. Son graves, tan graves que incluso el daño que sufrió el cuerpo de aquel joven al caer por la ventana que le causó la muerte física no se compara. No se compara. En la palabra de Dios está que debemos ser fríos o calientes. Y dice algo muy desagradable la palabra de Dios, que Dios a los tibios los vomita. Son palabras duras, palabras fuertes, pero cuando Dios en su palabra habla fuerte, es porque quiere darnos un mensaje importante y quiere que nos quede claro. Y en este caso el mensaje es: ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Eres mío o no eres mío? ¿Eres de la luz o eres de la oscuridad? Porque si estás en medio, eres de los que no son míos. Te considero de los que no son míos, te considero de la oscuridad. Y tu alma se va a morir, se va a perder. Palabras duras, sí, son palabras duras. Y quizá ustedes digan, ¿y cómo es que ese texto duro es uno de los preferidos de José Luis? Sí, por el mensaje que tiene para mí. Porque
para quien primero son los mensajes de Dios que vienen en la Biblia, son para mí. Y ese es uno de los que tengo muy importantes. Y cada vez que necesito recordarme de quién soy, pienso en este texto. Y cada vez que tengo que definirme si hago o no hago algo, ya sea bueno o sea malo, pienso en este texto y me ilumina.